Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio que es el boletín informativo de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Y pues bueno, comenzamos en breve. Vamos a dar lectura a el boletín número 38 de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Es un boletín que se llama El Sistema de Salud Mexicano y la contratación de médicos cubanos. Dice el boletín, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo en salud con el gobierno cubano, donde se contratarán 500 médicos cubanos. Se enviarán médicos mexicanos a Cuba para formarse en especialidades y se importará la vacuna cubana contra el COVID-19 para la aplicación en niños. La contratación de médicos cubanos responde al déficit de personal en zonas marginadas, estimado en 50,000 médicos especialistas. Como dice López Obrador, podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres, porque los profesionales de la medicina pues tienen familia y quieren trabajar donde puedan ir sus hijos, a la escuela o tengan mejores condiciones para su desarrollo. Cerca de 30 organizaciones gremiales de médicos rechazaron la contratación de médicos cubanos por considerarla ofensiva. La derecha mexicana se sumó a dicho rechazo, sumando posiciones xenófobas y antirrevolución cubana. Dentro de sus argumentos destaca negar el déficit de personal médico, que se debe contratar médicos mexicanos en vez de cubanos, y que los títulos cubanos se tienen que homologar al sistema mexicano, y que los cubanos no están capacitados para atender las enfermedades en México, en particular las enfermedades endémicas. Además, ya realizaron una demanda legal para evitar la contratación de todo personal cubano en el país, misma que un juez ya rechazó. El gobierno de López Obrador respondió lanzando una convocatoria para contratar a 13,764 médicos especialistas mexicanos y criticó a las élites de médicos que, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a ayudar, se fueron a sus casas, como pasó con la UNAM durante la pandemia. Además, esas mismas élites contribuyeron a desmantelar el sistema de salud durante el neoliberalismo, ya sea negando el acceso de estudiantes a estudiar especialidades, fomentando la privatización o el abandono de hospitales. López Obrador enfatizó que se busca garantizar el derecho a la salud de la población. Hay que recordar, además, que durante la primera etapa de la pandemia COVID-19, Cuba envió 700 médicos a México para ayudar a evitar el colapso del sistema de salud, una ayuda que fue muy valiosa en su momento. Por eso, en este boletín cerramos con la siguiente consigna: sí a garantizar el derecho a la salud, especialmente en las zonas marginadas del país. Y bueno, en este boletín además anexamos un par de caricaturas donde dice el Fisgón en una caricatura: mi diagnóstico es que se le derramó la bilis, no porque contraten 500 médicos cubanos, sino porque usted está lleno de odio y prejuicios. Dice la persona: voy a pedir una segunda opinión. Mi segunda opinión es que además usted es un mamón. ¿Quiere una tercera opinión? Y bueno, esa es una perspectiva respecto a esta actitud bastante xenófoba que ha habido de parte de un sector de la población mexicana. La otra es igualmente una caricatura que dice: no me hable de gente que no conozco, doctor. Hablemos de cosas importantes. Es verdad que por el COVID-19 está agonizando la idea de que la salud es una mercancía, y bueno, ahí podemos ver gráficamente una representación de los intereses privados con los cuales se fue organizando el sistema de salud. Y bueno, gran parte de esta discusión la vamos a ver ahora mismo, tiene que ver con una concepción sobre la salud. Y bueno, ahora para comentar este boletín informativo, tengo el enorme gusto de tener aquí con nosotros a nuestra queridísima compañera
Alejandra Álvarez, que nos acompaña. Está ella, digamos, conectada desde aquí de la Ciudad de México. A continuación voy a leer su semblanza. La compañera Alejandra Álvarez es ciudadana de a pie, mujer y madre de familia, defensora de la Cuarta Transformación. Es comunicadora política de profesión, agricultora por el gusto de. Actualmente está de maestrante en comunicación por la acción política y social y colabora en el área de evaluación de bienestar educativo. Ha sido asesora legislativa en el Congreso local y federal, directora de comunicación social y también ha colaborado en el ámbito editorial en algunos medios impresos. Bienvenida, Alejandra. A partir de estos elementos que hemos estado mirando respecto a la discusión que se ha dado sobre este asunto de la contratación de médicos cubanos, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué nos podrías compartir? Hola, pues antes que nada, gracias por la invitación. Es para mí un gusto compartir con los 1000 círculos de estudio que tienen a nivel nacional. Y es importante abrir el debate sobre este tema porque es un tema que se ha polarizado mucho, ¿no? Ha generado mucha polémica alrededor del anuncio de la contratación de los 500 médicos cubanos en el marco de la visita del presidente a Cuba, ¿no? En donde este llamamiento a la solidaridad de América, a la solidaridad internacional y a cambiar la visión en la que vemos al resto, como lo decías tú bien, los mexicanos tendemos a ser muy xenófobos, ¿no? Entonces, es importante porque si de algo puedo estar segura y puedo compartir con ustedes esta experiencia, es que la formación de los médicos cubanos tiene una tradición solidaria, ¿no? Su formación engloba un enfoque cultural y social de contacto directo con su comunidad y lo van organizando por cuadrantes, que aquí sería como el equivalente de manzanas. Entonces, todo el tiempo están en continua comunicación con su comunidad, ¿no? Y entonces genera y crean lazos de una manera distinta, que es lo que pasa aquí en México, ¿no? O sea, aquí en México hay zonas de la República en las que no hay médicos, ¿no? O sea, no hay, hay vacantes, pero no hay médicos que quieran ir a brindar sus servicios, ¿no? Entonces, en el caso de Veracruz, en el caso de Guerrero, en el caso de Veracruz es muy particular porque no hay pediatras para más de 2 millones de niños, ¿no? En el caso de Guerrero, en la zona de la montaña, en la zona de la Costa Chica, hay zonas en donde, pues con todo y que hay un centro hospitalario, un centro de atención, no se cuenta con la participación o el interés, ¿no? Mucho se debe, o la polémica es en torno a que no hay garantía en cuanto a su seguridad y prestaciones y tal. Sin embargo, pues hoy ya hay una jornada, incluso en estos días está abierta la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para médicos y especialistas, sobre todo médicos especialistas, y hay más de 13,000 vacantes, ¿no? Eh, Esta convocatoria cierra el 3 de junio y hoy cuando se hace un corte se ve que hay 9,000 registros y de estos 9,000, 4,000 han generado su aplicación para, tienen 3 opciones y para alguna de ellas, ¿no? Entonces estamos hablando de que con todo y que hay fuente de empleo suficiente para traer a 500 médicos que se ha dicho van a colaborar en las zonas de las montañas y justo en estas zonas en donde no hay interés por diferentes razones, como ya lo comentaste tú, de los médicos para ir a servir ahí. Entonces, justo el perfil del médico cubano no discrimina, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a tratar con la gente y esta es un poco desde su proceso de formación lo que se les va impulsando. Entonces, para mí todo este debate habla también un poco de la mezquindad y de la ignorancia y con todo y que suenen fuertes las palabras es lo que es de la oposición, porque tanto quienes impusieron ese amparo en Puebla por el tema de la contratación, argumentando la certificación y que se autentificara si estaban certificados o no, si podían tratarnos o no, pues justo habla de un desconocimiento, ¿no? También por expertise te puedo comentar que justo yo tengo amigos médicos que se formaron en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina,
y que esa universidad en particular tiene un perfil que recibe estudiantes de, pues sí, de todo el mundo, pero sobre todo de Latinoamérica. Y lo que ellos hacen es que becan a los estudiantes, incluidos los mexicanos, y cuando estos mexicanos retornan a México, lo que hacen es que se hace una validación de su servicio social y se reconocen sus estudios, ¿no? Como lo haría cualquier médico que cursa aquí en México, que tiene que hacer su servicio social en comunidad, y en esa lógica le hacen una revalidación de estudios. Cuando el presidente hace el planteamiento de los 500 médicos cubanos, hace el anuncio, justo es lo que refiere. Estos médicos especializados vendrían a hacer una especie de certificación y a brindar servicio. Se genera el debate por el tema de los salarios y de lo que te implica traer eh, a médicos de fuera por un tema de mezquindad. Pero te digo, o sea, con todo y lo polarizado que suene, hay un déficit de médicos eh, en México, ¿no? Justo en la lógica de lo que estábamos platicando de la jornada nacional. Tú dime cuando pare y si quieres intervenir, No, Josafat, porque ya excelente. sabes que yo me voy como hilo de media. No, está excelente porque estás dando muchísimos elementos, entonces tú sigue, que va muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, sí, sí. Y justo en esa lógica, ¿no? Cuando se habla del déficit de médicos y se cuestiona las razones y que, pues es que claro, nos están ofertando vacantes en tal. No, a ver, de las 13,000 vacantes, 13,675 vacantes que había, el 50% pertenecían a ciertas especialidades y de las vacantes que estaban registradas, el grueso se centraba digamos que la demanda, con todo y que había oferta en diferentes partes de la República, en las grandes urbes, ¿no? Entonces, estamos hablando de no solamente de un déficit, sino como de esta selección de dónde sí quiero y dónde no quiero, ¿no? Entonces, se nulifica el debate de la oposición y de los propios médicos que generaron y levantaron la voz como lo fue una médico que se llamaba Ana Ceci, si no mal recuerdo, que era la hija de un exgobernador de Michoacán. Y ojo, yo no estoy denostando sus estudios ni su condición de mujer. Digo, ser una genetista perinatal le llevó mucho tiempo y dedicación, sin duda. Eh, Eso su papá no se lo dio, sin embargo, pues quizás se lo facilitó por su condición de vida, pero bueno, su mérito no se le quita, ¿no? Este debate que se abrió de los médicos diciendo, a ver, aquí habíamos médicos, pues sí, aquí están las plazas, ¿dónde están los médicos, no? ¿O tú cómo ves? No, pues totalmente de acuerdo con toda la perspectiva que dijiste. Me parece que el tema que es clave de los elementos que estuviste mencionando tiene que ver con la mezquindad con la cual se ha estado manejando el tema, porque en efecto, pues tú ya lo mostraste con datos y justamente estábamos platicando un poco antes de iniciar, justamente el tema de que sí existe el déficit, ¿no? Y además el gobierno de López Obrador lo que hizo fue pues abrir una convocatoria, porque pues estaban diciendo, apelando además a lo más rancio, digamos, de la xenofobia, de que primero los mexicanos y después los cubanos, pues se atendió al llamado del gremio, se abrió, digamos, una plaza, una convocatoria para ofrecer plazas, 13,300, aquí teníamos. 675. Y pues lo que decías, ¿no? Que dentro de lo que va el tiempo, apenas van 9,000, ¿no? O sea, en ese sentido se ve que nos hace falta cubrir las zonas más marginadas y pues en ese sentido la población de médicos cubanos que se estarían contratando es justamente para ir a esos perfiles, ir a esa zona donde además esta población, estos médicos, pues son súper famosos por hacer este tipo de trabajo comunitario. Estoy aquí revisando a ver si nuestro compañero se logró conectar, pero parece que no lo logró. Entonces, bueno, ahí estaremos de todos modos al pendiente. Comentarles a las compañeras y compañeros que nos están mirando ahora mismo en nuestras redes sociales, que si tienen preguntas y más comentarios, con mucho gusto pueden escribir aquí en el chat.
para que nuestra compañera pues pueda contestar. Ahorita pues nos mandan saludos ya desde el Estado de México, nos mandan saludos también desde Durango, el Palacio de Durango, nos dice un compañero de allá. Dice David Manjares, ya lo dijo el presidente, al carajo los conservadores, primero la salud del pueblo, saludos. Nos dice la compañera Alicia Carrera, estuvimos el fin de semana en la Sierra de Nayarit y fuimos testigos de la falta de profesionales de la salud. Un chico de 17 años casi muere por no haber médico en su unidad de salud. Lo trasladamos a un poblado a 3 horas de ahí y en efecto, ni médicos, ni enfermeras, ni especialistas tocan la sierra. Y bueno, ahora sí que directamente la gente que vive en los territorios sabe de lo que se habla, sabe directamente de las condiciones heredadas también por el neoliberalismo en el proceso, digamos, de desmantelamiento del sector salud. Eh, Ahí yo quisiera intervenir. Justo lo que sí, dice Alicia Carrera, Josafat, tiene sí, mucho sentido, ¿no? A ver, en México vemos más de 126 millones de habitantes, ¿no? Y justo hoy lo que se planteaba en la mañanera, que es importante que se siga porque ahí se matizan los temas de coyuntura y la agenda, lo que se decía es que de estos 126 millones hay 256,000 médicos generales con certificado y hay 135,046 médicos especializados. Esto a lo que va es que cuando decimos que es este déficit, el lineamiento internacional dice que tienen que ser 230 por cada 100,000 habitantes. Entonces, hay, como bien dice Alicia, hay déficit no solamente de especialistas, que en el caso de los cubanos era específicamente médicos especialistas, también hay un déficit de médicos generales, ¿no? Y es importante que la gente, o sea, entienda que pues es una carrera larga, es una carrera que se requiere tener dedicación y vocación de servicio y que justo dentro de la población que estaba solicitando una oportunidad de empleo, oscilaban entre los 30 y 39 años. Es decir, a esa edad concluyen sus estudios, ¿no? Entonces, obviamente, como tú lo decías, tiene que ver con un tema económico, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de trabajar, yo no puedo dejar de percibir para sobrevivir y para pues, tener un ingreso, ¿no? Entonces, obviamente se opta por carreras técnicas y se va generando este déficit, ¿no? Y entonces, tiene que ver con diferentes condiciones obviamente sí sociales, obviamente sí políticas, pero sobre todo económicas, ¿no? Y entonces sí, coincido totalmente. Primero la salud del pueblo. claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Nos mandan saludos también desde Atlacomulco, nos dice el compañero Rudy Saavedra, quien tenga más capacidades, su talento, experiencia y nuevos métodos de tratamientos modernos, me imagino que se les apoya, ¿no? Porque hizo falta ahí cerrar el comentario. Sí, realmente el tema, digamos, muestra que se necesitan, pues, médicos, se necesita invertir en una gran cantidad de formación, digamos, de los médicos. Yo mientras preparaba el boletín informativo para esta ocasión, revisaba también datos y uno de los temas que tiene que ver es que gran parte de las élites de médicos que ahora se oponen a esta contratación de cubanos, y ya lo dijo el presidente, durante décadas anteriores lo que hicieron fue cerrar las posibilidades para que los estudiantes se formen y entren a las especialidades. O sea, en gran medida, este proceso de elitización de la educación y de convertir la educación en una mercancía y a su vez convertir la salud en una mercancía que se compra y se vende en el mercado, pues generó escasez de personal y generó, digamos, un problema en el cual el mercado no puede, digamos, solucionarlo todo, ¿no? Que en economía a esto le llamamos fallas de mercado. Entonces, en ese contexto, pues las zonas marginadas quedaron totalmente, pues valga la redundancia, marginadas del sistema de salud. Por eso, en este contexto, se vuelve fundamental, pues, buscar la manera de cerrar esa brecha. Digamos, una forma es por medio
de los médicos, pero de los médicos cubanos que se van a contratar, pero también ya está poniendo cartas en el asunto el compañero presidente respecto a la formación de médicos mexicanos que se formen en Cuba, que se formen en diferentes partes para que puedan aquí estar y puedan hacer, digamos, la labor de hacer, digamos, el trabajo de base con el pueblo, ¿no? De hacer, pues, el trabajo de garantizar la educación de la población. Sí, y también en la Ciudad de México, ¿no? O sea, a ver, digo, es que es como nuestro, yo sé que hay mucha gente de las entidades y de los diferentes estados, pero en la Ciudad de México lo que se ha hecho es como esta apuesta, digo que es como, pues es un poco por la cercanía y por todo, pero sobre todo por esta política colegiada de Claudia con Andrés, un poco con la universidad para enfermeros y médicos que no está dentro del marco de la UNAM, pero que les da y permite tener continuidad a los jóvenes que no tienen ingreso a la UNAM o al Poli y que hacen en la prepa de la ciudad sus prepas. Entonces, digo, no solamente es un tema de discurso, hay una política eh, transformadora, ¿no? Que ve justo a lo que el gobierno te puede aportar más allá de una beca, más allá de un estímulo económico, para generar otras condiciones y otras sinergias en la educación y en la apuesta de la formación de los jóvenes, ¿no? También con los jóvenes construyendo el futuro. O sea, hay diferentes iniciativas y acciones que se están llevando a cabo para cambiar esa situación. Claro, claro. Ahorita justamente estaba recibiendo un mensaje de nuestro compañero Eddie Hernández, que era el compañero que iba a estar aquí presente. Se disculpa con nosotros porque, digamos, le salió un imprevisto. Para las compañeras y compañeros que se conectaron por él, pues bueno, ya nos dice que no va a estar. Pero quédense. Pero quédense que está muy ahorita interesante el tema. Y yo te quería preguntar, Alejandra, respecto a la demanda que hicieron en Puebla, para evitar la contratación de médicos cubanos. ¿Cómo ves esa demanda? Digamos, ¿tú crees que es una demanda que va a lograr sus fines? ¿Tú crees que es una demanda que va a lograr que se contraten médicos cubanos en este país? ¿Cómo la ves? Pues mira, la demanda se centraba en la solicitud de la certificación o sea, digamos que las autoridades educativas certificaran sus estudios, ¿no? Y un poco lo que yo decía con la Escuela Latinoamericana de Medicina es eso. O sea, a ver, quizá por desconocimiento no saben que ya hay, pues digamos, como colaboración interinstitucional en materia de salud, ¿no? O sea, por eso el presidente no solamente decía, vienen los cubanos, sino dijo, hay convenios en materia de salud para certificar, ¿no? Eh, por una parte. Y por la otra, se basa en el artículo 32 constitucional. O sea, el argumento que ellos tenían es que ese artículo refiere a que las y los mexicanos van a ser preferidos sobre los extranjeros en todas las concesiones, en los empleos y en los cargos o comisiones referentes al gobierno, ¿no? Es decir, en esta lógica, pues los médicos son funcionarios públicos, servidores públicos que pertenecen al gobierno. Entonces, no puedes ponderar o no puedes poner enfrente de un mexicano a un cubano. Esa es como su lógica. Lo cierto es que las acciones que ya comentamos de la propia jornada de reclutamiento, pues desestiman en cierta medida las motivaciones de la propia demanda, ¿no? Claro. Eso es un poco. Y esa demanda, de momento hasta donde se sabe, ya un juez la desestimó, ¿no? O sea, ya la desechó, pero ¿pueden ellos volver a apelar? ¿Pueden volver a meter una interpelación para seguir con el procedimiento? Lo que hacen o lo que están haciendo es meterlas en diferentes entidades, ¿no? O sea, como por darle un diferente tratamiento, pero pues dejan jurisprudencia que pues si se desestima una vez, pues se puede desestimar bajo el mismo argumento. O sea, no hay tanto riesgo, ¿no? Ok, ¿y esto podría escalar, digamos, hasta la Suprema Corte de Justicia o ahí ya no llegaría? Pues hay, o sea, vas agotando instancias, ¿no? O sea, muy probablemente por como lo traen, o sea, digo, esto
¿cuándo nos vimos nosotros? ¿Hace 3 semanas? Sí. O sea, es un tema que ha estado en la agenda pública más de 3 semanas. O sea, Ya. para que un tema, digo ya, mi lado comunicólogo. A ver, justo es muy importante entender qué es la agenda pública, ¿no? O sea, la agenda pública es lo que retoman los medios de comunicación por diferentes intereses y siguen hablando y siguen hablando. Eh, Pasa mucho en los noticieros, sobre todo nocturnos, Sí. que pues digo, regularmente tienes una parrilla de contenido, pues de contenido como más rosa o novelas, ¿no? Ese tipo de, más entretenimiento, y posteriormente viene la parrilla, ¿no? Tú te das cuenta que insisten en el tema de la inseguridad, insisten en el tema de los médicos que están quitando los empleos, ¿no? Es como muy reiterado el tema en que la agenda pública se discute, ¿no? Entonces, ¿por Claro. qué le han dado tanto vuelo a este tema? Pues porque la sociedad mexicana intrínsecamente tiene cierto grado de xenofobia, ¿no? Que la Ujú. xenofobia no es el racismo, como decía Xochitl, ¿no? O sea, Sí, son cosas completamente son distintas. cosas completamente Están distintas. relacionadas, pero sí son diferentes. Échale tú de qué va la xenofobia, ándale, Josafat, No, no, ayúdame. no, 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 nada más era decir eso, No, que está bien, pero a lo que voy es que, o sea, saben los medios de comunicación y los medios de comunicación cuando hacía este tema de la agenda obedecen a las líneas editoriales, o sea, no es un periódico, es un grupo de medios, ¿no? Y el grupo de medios tiene periódicos, pero tiene sitios web, pero tiene televisoras, pero tiene radiodifusoras, y entonces lo que se está intentando es mantener temas que pueden generar cierta polémica para mantenerlos como en el ánimo público y generar ciertas reacciones. Digo, sabemos los que, y por eso es muy importante este espacio, porque te da para debatir y para discutir y para decir, a ver, sí, pero esto también puede ser así. O sea, para analizar y desentramar lo que quieren manipular, ¿no? O sea, la mañanera les ha incomodado por eso, ¿no? O sea, porque es un medio para difundir el quehacer del gobierno todos los días, ¿no? Entonces, contra eso difícilmente puedes. ¿Qué haces? Polarizas. ¿Qué haces? Generas odio, ¿no? Y desinformación sobre todo. claro. Luego, por ejemplo, digamos, si uno quisiera realmente buscar soluciones al problema de los rezagos, a la falta de infraestructura, a los problemas que tenemos como país para garantizar el derecho de la salud de la población, digamos que si fuésemos serios, no estaríamos criticando una acción de traer cubanos y ya, sino más bien estaríamos yéndonos a los temas de fondo relacionados a la falta de recursos que se generó durante más de 30 años, ¿no? En esta materia, la falta de regulación, el tema también de la corrupción que ha habido respecto a pues, las medicinas, el abandono de los hospitales y además también la salud, digamos, minada a partir de problemas como la obesidad, ¿no? Entonces, más bien deberíamos de ver esos problemas de fondo y no solo ver el tema de que se contratan médicos cubanos de una supuesta dictadura, ¿no? Que eso realmente es un tema que muestra pues un nivel muy pobre de análisis y de crítica de parte de la oposición mexicana. Ya estamos llegando al fin de esta presentación. ¿Con qué nos vamos, Alejandra? ¿Cuál sería el último comentario que le podrías hacer a nuestros militantes? Pues que tenemos que continuar y seguir en la lucha por la solidaridad y la empatía, ¿no? Y me voy a desviar del tema, quizá, pero a Adelante. ver, todos aquellos que tienen elecciones el 5 de junio, salgan a ejercer sus derechos. Vamos por 6 de 6. Ya sé que pareciera que no es un tema que está vinculado a la salud y a los médicos, pero sí lo está, ¿no? Es importante que contemos con representantes que vean más allá de sus intereses. Y este círculo hace esto, ¿no? O sea, estamos defendiendo la cuarta transformación, que es justo esto. O sea, esto que estamos planteando, eh, vamos a cambiar el sistema de salud, vamos a apostar por nuestros jóvenes, vamos a ver por nuestros derechos. Eso es lo que hace falta, ¿no? Regresar un poquito de lo que merecemos.
Claro. De hecho, se vincula totalmente porque recordemos una frase que apenas dijo Hugo López Gatell respecto a que la principal, digamos, causa o factor de riesgo para la salud en América Latina es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos estuvieron mirando a lo largo y ancho de todo el país. Saludos a los compañeros de Guanajuato, de Estado de México, a las En círculas de Tabasco. estudio, a los compañeros de los sectores. Nos dice Dalia Gutiérrez, gracias por sus aportaciones. No a la discriminación y xenofobia contra nadie. Bienvenidos los médicos y médicas cubanos. Saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pues bueno, compañeros, es un gusto enorme compartir con todas y todos ustedes este espacio. Recuerden que el Boletín de la Renace se hace con el ánimo también de que pueda ser un instrumento de lucha, que se pueda usar también en brigadas, que ustedes puedan repartirlo con sus familiares, con sus amigos, con compañeros de trabajo, que puedan difundirlo en las redes sociales. Y bueno, en ese sentido, pues ya llevamos el número 38 y vamos por más. Pues Hasta vamos luego. por más. Hasta luego. Muchas gracias.